Buenas tardes, hermanos. Vamos a hablar hoy de otro personaje de esos que están en la Biblia, pero muchas veces no los vemos. Y a lo mejor pensamos que nosotros, como no somos líderes, no estamos en algún libro importante de la iglesia, no estamos delante de Dios o Dios no nos toma en cuenta. Pues no, hermanos, están muy equivocados, porque hasta el trabajo más humilde y la cosa más pequeña, y aunque no estemos en la Biblia, Dios lo ve y Dios lo sabe. Vamos a pedir la dirección de Dios para meditar en esta tarde sobre una gentil cautiva. Señor y Padre nuestro, gracias que nos permites abrir nuevamente tu palabra, escudriñarla y ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros de enseñanza, para que veamos que nuestra obra, Señor, siempre siendo dirigida por ti, Señor, es para alabarte, glorificarte, y que además, Señor, tú habrás de recompensar eso que tú obras en nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro pasaje de esta tarde se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, los versículos 1 al 19, que hoy me voy a permitir leer para después comentar algunas cosas. Dice el capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque en medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel, que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellas, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpia. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. Importunándole que tomase, él nunca quiso. Entonces Naamán dijo: ruégote pues
¿no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de aquesta tierra? Porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Rimón y para adorar en él se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, si en el templo de Rimón me inclino, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, vete en paz, partióse pues de él y caminó como el espacio de una milla. Posiblemente habramos leído pues, en varias ocasiones esta situación, esta historia de lo que sucedió con Naamán, un valiente hombre, ¿sí? Guerrero, pero leproso. Pero ¿cuántas veces hemos puesto la atención en aquello que origina ese cambio de Naamán? Porque decimos, sí, bueno, fue Naamán, fue con Eliseo y le dijo que se lavara, no dijo, se enojó y dijo, ¿cómo voy a hacer algo tan simple? Y al final reconoció y nos enfocamos en esa parte. Pero si vemos en el versículo 2, dice, de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha. ¿Cómo se llamaba? No menciona la Biblia. ¿Y es importante? No es importante cómo se llamaba. Es importante lo que hizo, muy importante lo que hizo, porque ella fue y envió un recado. Dice, le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha seguramente era piadosa y además conocía de Eliseo. ¿Cuántos de nosotros conocemos? Pues no pastores que hacen milagros, pero sí conocemos a hermanos que predican, hermanos que podemos invitarlos para un culto de evangelismo, para un culto donde vamos a hablarles a los jóvenes, a lo mejor alguna misionera que conocemos que trabaja muy bien con los niños. Entonces nosotros tenemos conocimiento de varios hermanos, los cuales nosotros muchas veces invitamos. Bueno, aquí la mujer, ¿sí? Dice, la llevaron de Israel, entonces seguramente pues era mujer que conocía a Dios, pero también conocía de Eliseo. ¿Por qué? Porque le dice a su ama, a su señora, dice, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Quién era ese profeta que estaba en Samaria? Pues Eliseo, ¿sí? Ella tenía una condición de esclava. ¿Cómo era la condición de los esclavos en el tiempo antiguo? Pues normalmente no podían ni hablar, ni sugerir, ni opinar, porque les iba mal. Pero aquí esta mujer, esta muchacha, pues venció ese miedo, venció ese obstáculo, porque era un obstáculo. No es como ahora de que, bueno, pues los trabajadores, ya no hay esclavos, pero los trabajadores pueden opinar, lo pueden decir, pueden hasta no estar de acuerdo, pueden sugerir, pero en aquel tiempo una esclava, como era la condición de la muchacha, no podía ni hablar. Sin embargo, ella vence, ¿por qué? Porque por su fe, porque sabía que podía hacer un bien. ¿Cuántas veces nosotros callamos porque nos da miedo? Es que se van a reír de mí, es que no van a querer, es que, ¿cómo voy a decir esto? En muchas ocasiones, los que trabajan en alguna empresa, en algún taller, los talleres en el mundo, en diciembre, hacen una gran fiesta el 12 de diciembre y hacen sus misas y entonces les piden a todos los trabajadores, hacen su colecta. Entonces, en más de una ocasión llegaron conmigo y, Señor, venimos a la colecta para el 12 de diciembre. Y yo alguna vez escuché de varios cristianos que por evitar problemas, pues daban su cooperación para una fiesta pagana. ¿Y por qué no decir, no, yo no? ¿Por qué? Porque yo no festejo en eso, porque yo no creo en eso. Y es una oportunidad para dar el mensaje. Bueno, la muchacha dio un mensaje porque habló de Eliseo, ¿sí? Que él lo podía sanar. ¿Cuántas veces nosotros nos callamos por miedo?
Es que me van a decir que no, es que está prohibido, es que aquí todos son católicos y todos tienen que cooperar para la misa del 12 de diciembre. Pues yo dije, no, es que es por nómina. No, pues perdón, pero a mí por nómina no me pueden descontar eso. Y entonces, pues sí, algunos a veces causa ciertos problemas, cierto distanciamiento, porque van a decir, es que aquel se cree mucho. No, es que aquel es diferente. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, igual que la muchacha, debemos ser diferentes. La muchacha fue diferente porque dio un mensaje. ¿Por qué? Porque ella tenía fe, aún cuando era cautiva, era esclava. Su consejo que dio fue voluntario, fue de corazón, fue de convicción. Nadie le preguntó, oye, ¿tú sabes de alguien? No se esperó a que alguien le dijera. Pues nosotros tampoco tenemos que esperar a que alguien nos diga, porque algunas veces sí nos pueden decir, tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? Es que yo soy cristiano. O algunos simplemente dicen, no, sí soy diferente, y hasta ahí se quedan. Sí, soy diferente porque soy cristiano, porque mi fe es esta, yo no hago esto, hago esto. Entonces es una oportunidad. Ella, nadie le preguntó qué es lo que podía hacer, y fue y le dijo, porque le dijo completo, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La lepra era una enfermedad que representaba pecado, era una enfermedad sucia, ¿sí? Daba asco ver a alguien que tuviera lepra, ¿sí? Se caía la piel, o sea, era una enfermedad horrible, aun cuando fuera aquel general, pues grande y valeroso, ¿verdad? Pero pues tenía la lepra. Entonces, aquella muchacha no titubeó en decir, puede ir con el profeta que está en Samaria y lo va a cenar. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, ya lo vemos y lo acabamos de leer. Naamán fue limpio. Eso que la muchacha sugirió, le propuso, le dijo que podía hacer, lo hizo Naamán, y aún cuando dijo, ay no, ¿cómo crees? Yo pensé que iba a venir con Eliseo, iba a llamar a su Dios y una magia ahí. Y no, me manda a lavar al río, y luego es un río que además ni es importante. ¿Qué espera la gente? La gente espera prodigios, milagros. Sí, pues fue un milagro porque el haberse curado Naamán al meterse y lavarse en el río fue un milagro. No como lo esperaba Naamán, pero fue un milagro. ¿Cuántos milagros hay alrededor nuestro que no nos damos cuenta? Pero hay milagros. Simplemente el estar aquí, el podernos escuchar, el poder vernos, aunque sea virtualmente, es un milagro. Hace 100 años, ¿quién iba a pensar que esto iba a poder suceder? Es más, por ahí hay una caricatura de los tiempos de cuando yo era niño, ¿sí? Que todo era parecido a lo que hay ahorita. El señor no iba a trabajar, sino que desde su casa se presentaba y veía a su jefe por videoconferencia. Metían un alimento en un aparato, que ahora es microondas, y después de unos segundos salía listo el alimento. ¿Y quién iba a pensar que esas cosas iban a suceder? ¿Y cómo dicen, cómo voy a creer que eso va a pasar? Y hay muchos que no creen cosas que van avanzando, que Dios nos va permitiendo tener. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener televisiones en las casas? Pues los niños ya nacieron con televisión, con celular, que vienen, como dicen, con el chip integrado, todo lo manejan. ¿Quién iba a pensar todo eso? Y esos son milagros, eso es lo que Dios nos va permitiendo tener, y hay que saberlo aprovechar. Es una bendición el que nos veamos, aun cuando no sea de manera física. Bueno, pues Naamán fue no nada más limpio. ¿Qué cambió? Cambió su corazón. Eso que dijo la muchacha, ve que vaya con el profeta y que está en Samaria y lo limpie, hizo que cambiara su corazón. Nosotros no vamos a cambiar el corazón de la gente, porque el que lo cambia únicamente es Dios. Pero Dios nos puede usar como medio para llevar ese mensaje, para que Dios obre a través del Espíritu Santo. Podemos ser como aquella muchacha. ¿Qué nos falta?
hacerlo de convicción. Entonces, pues ¿cómo terminó la muchacha? ¿Era sierva y esclava o fue una heroína? Porque gracias a ella, pues 1, se curó un hombre y 2, cambió su corazón. Usted, hermano, ¿qué prefiere ser? ¿Estar sentadito y pues ver que todo pase? ¿O hacer algo que a lo mejor puede sonar tan pequeño, pero puede ser tan grande como cambiar un corazón? Hace muchos años, cuando íbamos a trabajar a un pueblito, a una casa, y se invertía mucho dinero porque se construyó una casa, se hacían los viajes. Y una pregunta que se hizo es, bueno, ¿cuánto se va a invertir? Y la persona que estaba al frente dijo, con una persona que se convierta al Señor, todo está muy bien invertido, porque la pregunta es, ¿cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale su alma, hermano? Bueno, pues su alma vale la sangre del Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre para que usted fuera salvo. Entonces lo que podemos hacer nosotros simplemente es pues llevar el mensaje, obrar como aquella muchacha y dar alguna sugerencia. Vayan a la iglesia, si no nos sentimos capaces de llevar el mensaje, de compartir, bueno, simplemente vengan, acompáñenos a la iglesia. Para eso muchas veces son las ocasiones, los cultos especiales de 15 años, de bodas. No solamente la fiesta de la comida, del baile, no, es la oportunidad para que aquellos que no conozcan lo que nosotros creemos, lo puedan conocer. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te pedimos que tú nos uses, Señor, como usaste a aquella muchacha que siendo cautiva, Señor, permitió que Naamán fuera sano de su lepra, pero además, Señor, cambiara su corazón. Úsanos tú, Señor, para que nosotros llevemos tu palabra, se acerquen a ti y también, Señor, sean sanados y su corazón vuelva hacia ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.